Hoy les voy a comentar lo que fue mi tema de tesis para optar por el grado de ingeniero, y se trata de un modelo heurístico para determinar el grado de motilidad de las células espermáticas utilizando tracking en video. Para hablar un poquito acerca de la problemática, lo que pasa es que al momento de querer hacer un análisis de motilidad, que es ver cómo se están moviendo los espermatozoides, estos se hace mediante inspección directa, que le llaman los doctores. Nosotros trabajamos con una clínica en Lima que hace este tipo de análisis, y estuve bastante tiempo ahí metido, hablando con los doctores, y realmente ellos cogen muestra una por una y la analizan visualmente. Entonces, ¿esto que genera? Genera que el resultado se base muy fuertemente en la experiencia del doctor, ¿no? Si es un doctor que tiene 5 años, quizás sus resultados no son tan buenos como alguien que tiene 10 o 15 años viendo las muestras, aparte del cansancio, de las horas laborales, entre otras cosas. Y enseñar este método también hemos visto en la literatura que dicen que es bastante trabajoso explicar esas experiencias a los alumnos de medicina. Entonces aquí es donde nace el contexto de la investigación. En la Pontificia Universidad Católica del Perú se creó un grupo de reconocimiento de patrones y de inteligencia artificial aplicada, donde se financió un proyecto con el FINICIT para crear una plataforma que ayude a los doctores en realizar este análisis de fertilidad masculino. Entonces, este análisis, el grupo quiere generar una plataforma que parta desde la adquisición de las imágenes, pase por un proceso de segmentación de estas células y se realice un análisis completo, que vendría a ser el conteo de células, el análisis morfológico y un análisis de motilidad. La presentación del día de hoy está centrada en lo que está marcado en rojo, que es el análisis de motilidad. Entonces, ¿cómo es que atacamos este problema? Primero lo dividimos en divide y vencerás, ¿no? Entonces a mí me otorgaron hacer el análisis de motilidad, y lo que yo necesitaba eran muestras ya segmentadas. Esa parte se estaba trabajando en paralelo, entonces yo no podía obtener las muestras reales, así que se me encargó diseñar un simulador. El tiempo que estuve con los doctores pude ver bastantes muestras y pude diseñar un simulador en blanco y negro para poder ya aplicar los algoritmos para hallar el grado de motilidad. Entonces, según lo que yo pude ver, los espermas se mueven en 3 categorías, se agrupan en 3 categorías, que son movimiento lineal, movimiento sinusoidal y movimiento circular, cíclico. Aquí hay un video de cómo funciona el simulador. Entonces, de aquí es donde extraje yo todas mis muestras. Es un simulador parametrizable, y lo que hace que las pruebas estadísticas que vamos a ver al final sean un poco más robustas, ¿no? Porque todas las características de estas células son aleatorias. Muy bien, una vez que ya tuvimos las muestras, queríamos obtener un punto característico, porque no era muy factible seguir todo un conjunto de puntos que correspondían a la célula espermática, sino solamente queríamos hallar un solo punto que caracterice bien a la célula y al cual poder hacerle seguimiento. Optamos porque este punto sea encontrado en la cabeza, que es la que dirige, que es la que nos da la trayectoria, ¿no? Porque la que dirige el movimiento es la cola. Entonces, lo primero que hicimos fue utilizar operadores morfológicos utilizando la librería OpenCV, que es de código abierto, y logramos separar, como pueden ver, en la izquierda está una célula espermática y a la derecha
está el resultado de haber realizado operaciones morfológicas. Luego, para poder hallar solamente un punto, porque esto sigue siendo un conjunto de puntos, aplicamos lo que es detección de contornos para que nos den una figura geométrica. Y a esta figura geométrica cerrada le podríamos encontrar el centro de masa, ¿no? Que es un centro característico. Aquí pueden ver cómo es que a los contornos se le aplica el centro de masa, y ese es el punto característico. El centro de ese círculo es nuestro punto característico. Acá tengo un frame, acá abajo, se puede observar. Aquí abajo es un frame de una de las muestras. Y este es el resultado de aplicar nuestra segmentación. Muy bien, una vez que ya pudimos hallar el punto característico, que era esta zona de aquí, aplicamos lo que es flujo óptico, el algoritmo de flujo óptico, que es uno de los algoritmos más utilizados para realizar seguimiento de objetos. Una vez que lo aplicamos, que este algoritmo está en OpenCV y está optimizado, me di con la sorpresa de que se veían muy mal las trayectorias. Las trayectorias no eran las que son dibujadas por el simulador, ¿no? Que son bastante refinadas, como se podría decir. Entonces, en este punto es donde mi asesor de tesis me aconsejó intentar diseñar un algoritmo que sea exclusivamente para este tipo de problemas, o sea, para el seguimiento de espermatozoides, y así generar lo que es una investigación aplicada a un contexto propio, ¿no? Y no algo tan general como es el flujo óptico. Y bueno, pensando, dije, voy a probar lo que es una idea bastante simple, como es un modelo heurístico, y me enfoqué en combatir un problema que tenía el flujo óptico, que cuando se cruzaban dos espermatozoides, el flujo óptico estaba basado en intensidad de imágenes, o sea, veía los colores de las imágenes. Todos los espermatozoides tienen colores muy similares, entonces en el momento de cruzarse se perdía la trayectoria, se perdía el seguimiento. Y este era un punto donde fallaba mucho el flujo óptico. Entonces apliqué estas dos fórmulas matemáticas, que la primera es distancia euclidiana, para poder encontrar la distancia mínima de un punto en el espacio al siguiente, y la dirección de movimiento, que calcula el ángulo entre dos vectores, para que estas dos fórmulas en el modelo heurístico permitan evitar ese problema de que al cruzarse dos células se pierda su trayectoria. Las diseñé, el flujo óptico está en OpenCV, la heurística sí se programó en C++, y aquí podemos ver el resultado de aplicar los dos algoritmos, ¿no? Entonces, justo es lo que yo les comentaba, que estas formas no representan nada. Acá parece que la trayectoria se perdió y me empezó a dibujar cosas que no eran. Igualmente aquí el trazo no es tan exacto como lo debería ser un simulador que no es real, ¿no? Que es artificial. Entonces, bueno, acá podemos ver la trayectoria según la heurística propuesta, y aquí podemos ver que incluso esto, que parece correcto con el optical flow, se ve mucho más claro con la heurística, ¿no? Que es propia para este problema. Luego, los doctores nos comentaban que ellos utilizan tres tipos de valores, que son el BSL, el BCL y LIN, que lo que miden son las velocidades en línea recta y a lo largo de la curva de un espermatozoide en particular, y linealidad simplemente es un ratio entre estos dos, ¿no? Para ver con qué tanta fuerza está yendo el espermatozoide. Aquí se puede ver un poquito más claro quizá a qué se refieren estos valores. Y luego sacamos este modelo de una revista de neurología que nos lo proporcionaron los doctores, donde clasifican
a las células espermáticas en 4 clases, del 1 al 4 o de A, B, C, D, ¿no? Clase 1 son las células espermáticas que se mueven más rápido y directamente, ¿no? Entonces estas son las mejores células que se pueden obtener, las de clase 1, ¿no? Para ser más fértil, como se podría decir. Y las de clase 4 son las más lentas o aquellas que dan vueltas en círculos y nunca avanzan. Aquí obtuvimos los resultados de la clasificación. Entonces aquí obtuvimos el porcentaje de células según el simulador. Por ejemplo, las columnas son muestras distintas. Por ejemplo, para que se entienda, el 30% de las células que aparecían en una muestra del simulador pertenecían al grado 1. Y acá obtuvimos los valores con las trayectorias del optical flow y las trayectorias de la heurística. Ahora lo que se venía era comparar estos resultados para poder definir estadísticamente que realmente la heurística era mejor que el optical flow y no sea visual. Hemos aplicado esta fórmula de variación que lo que hace es encontrar la diferencia entre el simulador y cada uno de los algoritmos, encontrando la variación de un algoritmo y del otro, donde el óptimo sería 0, ¿no? Si la variación del algoritmo salía 0, significa que era exactamente lo que el simulador real estaba, el simulador artificial, perdón, estaba pintando. Ahora, para comprobar estadísticamente utilizamos la prueba de medias de T-Student, que requiere que se haga una prueba de normalidad y un análisis de varianza ANOVA previamente. Hemos utilizado el programa estadístico de IBM, que es el IPSS, y pasaron, ¿no? Las dos muestras pasaron tanto la prueba de normalidad de Cohen-Moreau como la varianza, como podemos ver ahí. Y al final esta es la prueba de T-Student, que nos dice que efectivamente el modelo heurístico propuesto es mejor que aplicar el optical flow, ¿no? Entonces, como conclusiones de la investigación, se obtuvo un simulador artificial de células espermáticas. También pudimos hacer algoritmos de preprocesamiento para encontrar los puntos característicos de cada espermatozoide. Y obtuvimos un modelo heurístico que puede ser aplicado a este tipo de problemas y genera mejores resultados, ¿no? Claro, y estos resultados han sido probados estadísticamente, ¿no? No solamente nos quedamos en que se ve mejor el resultado. Eso es todo, gracias.